Y aquí en la cabina de RPP, para abordar el mismo tema, está con nosotros Pedro Yaranga, periodista, experto y analista en conflictos sociales. Sin duda, el de la minería informal, artesanal e ilegal es un tema que pasa también por una conflictividad social. Ahora, la norma, como decías, Carlos, oficializada en el diario El Peruano, crea el sistema interoperable de la pequeña minería y minería artesanal. El objetivo, se dice en el papel, supervisar la trazabilidad operativa de minerales, explosivos, insumos químicos, productos fiscalizados de la pequeña minería y minería artesanal. El señor Becker nos decía además la necesidad de un censo. Pedro, muy buenos días, bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Mávila? ¿Qué tal, Carlos? Hola, Pedro, ¿cómo está? A ver, en principio, ¿cuál es la valoración que se puede hacer? ¿Cuál es la primera reflexión que le suscita el hecho de que, lo había dicho también el exministro Herrera Descalzi, el gobierno no tenía otra porque se había amenazado con el bloqueo de las carreteras si esta ley aprobada en el Congreso no era promulgada por el gobierno? ¿Cuál es la primera reflexión? La ampliación del Reinfo es una pequeña pastilla, es un calmante temporal hasta cierto punto. Si es que no se legaliza en ese tiempo, volveremos nuevamente a contar con esos mineros en las calles, seguramente con mayor fuerza. ¿Qué tiene que haber? Voluntad política. Y para haber voluntad política, una de las condiciones es lo que dice el señor Becker, hay que separar la paja del trigo. ¿Quiénes son legales y quiénes son ilegales? ¿Y cómo se Porque hace ahora, eso, Pedro? Hay que hacer un esfuerzo. Una de las vías podría ser un censo, porque de lo contrario, con la misma herramienta que aplicas a los ilegales, vas a aplicar también a los legales. Y eso no está bien. Hay que ubicar, por ejemplo, qué partes en el Perú tenemos los artesanales y en qué partes no, ilegales, ¿no? Por ejemplo, la parte de La Pampa, la parte de la frontera con Ecuador, que actualmente se ha vuelto una cosa casi endémica, la triple frontera, la parte de Ucayali, también una parte de Arequipa, entre La otras libertad. zonas. La libertad, allí hay una cosa que también hay, ilegales, pero lo que pasa es que en el caso de la libertad se confunde mucho. Mira, los ilegales son aquellos que operan en lugares no autorizados a sabiendas que nunca se van a legalizar y que utilizan a diestra y siniestra insumos químicos prohibidos. Atentan contra el agua, contra el medio ambiente, contra todo. Esos nunca se van a legalizar. Pero los artesanales de siempre han trabajado en lugares donde sí está autorizado y que toda su vida han vivido de la minería artesanal. Una de esas, por ejemplo, es Patás. ¿Cuál es el problema de Patás? Un poco antes y después de la pandemia, lamentablemente permitieron el ingreso de la delincuencia. Y la delincuencia se ha apoderado, sabe cómo trabajan y empezó a utilizar alcance para robar, no dinero, sino material minero. Sí. Esos son los llamados parqueros. O sea, las bandas internacionales ya no están, pero ha dejado como una escuela. Y los locales, muchos de ellos de la misma región, y también los que delinquen en el mismo Trujillo, ya han pasado y continúan hasta ahora operando, algunos de ellos. Entonces, digamos, el facilismo es que en el Patás están los ilegales, son comuneros, o sea, en Patás están organizados en rondas campesinas. Teniendo alianza con ellos, con el tiempo, tranquilamente se podría avanzar para combatir la misma delincuencia. Pedro, a ver, este requisito para obtener autorización de las concesionarias mineras representa una dificultad para la formalización. Ese es el requisito fundamental. O sea, si un minero artesanal necesito dar un paso importante para legalizarme, necesito la autorización de la concesionaria. Pero resulta que hay un acaparamiento de concesiones en el Perú. Eso hay que regular, eso es voluntad política. Entonces, el rol subsidiario del Estado sería eso. Decir, pero sin colisionar ni con la mediana ni con la gran minería. O sea, donde ellos trabajan hay que respetar. Pero si hay concesiones ociosas donde no se utilizan, tranquilamente estos mineros podrían trabajar y podrían convivir. El caso de Patás, por ejemplo, vuelvo a recalcar, son 3.500 hectáreas que están concesionadas, pero la concesionaria no trabaja en las 3.500, trabaja en ciertos sectores. Eso hay que respetar. Y en el resto, obviamente, como son lugareños, entonces deben continuar trabajando practicando la buena convivencia, sobre todo el respeto al medio ambiente, la contaminación principalmente y control de la delincuencia. El representante de Confemino acaba de decir que 6 meses no van a bastar
para este proceso de formalización, que debe ser un año más. Si no hay voluntad política, Carlitos, así se amplíe por 50 años, no se va a formalizar. Ese es el mayor problema de las concesiones. Si no se arregla eso, si amplían por 50 o 100 años, el problema va a continuar igual. Y el problema social se va a empeorar. El problema económico del país afecta obviamente también eso. Ahora, esto ha permitido, de acuerdo a los especialistas, el avance de la minería ilegal, pero usted dice decisión política que se materializa ¿de qué manera? Que tiene que haber decisión política para, por ejemplo, para diferenciar quiénes son legales y ilegales. Claro. Los ilegales, ojo, los ilegales venden a cualquiera, a diestra. O sea, por ejemplo, los que están en la franja de la frontera con Bolivia, todo ese mineral se va para Bolivia. Todo lo que está en la franja, por ejemplo, con Ecuador, en el norte, se va hacia Ecuador, pero trabajan pues atentando contra todo. Los artesanales, en cambio, ellos no procesan oro, sacan en camiones, en volquetes, y venden a las plantas oficialmente autorizadas. Ojo, y en el nivel de las plantas, por ejemplo, en el caso de Trujillo, existe una planta, y hace algunas semanas, porque hay plantas y plantas igualmente, y tienen que estar también vigiladas. Por ejemplo, he llegado a Barranca y he encontrado una planta que se llama pasturume, ¿no? Entonces, hay en la planta, por ejemplo, se respeta obviamente todos los paltarume, mejor dicho, y ahí se respeta todos los estándares. Es decir, tiene que llevar con guía de remisión, tiene que vender con factura, y sobre todo la trazabilidad con GPS, si lo que presenta, el documento está del lugar donde procede, hacer el cruce con la SUNAT. Con la SUNAT, claro. No, y sobre todo el respeto a los mineros artesanales, el respeto a los reclamos del contenido del material minero. Entonces, obviamente, eso sí es casi una garantía hacia la formalización de los mineros artesanales, ¿no? De lo contrario, esto no se va a formalizar, ¿no? Muy bien. Don Pedro Yaranga, muchas gracias. Muchas gracias por su visita aquí en los estudios de RPP. Igualmente. Pedro Yaranga, también. Periodista, experto y analista en conflictos sociales, estuvo con nosotros. Permítanme confirmar, Carlitos, ¿Cómo no? El compartir las condolencias con mi astro, el Cholo Hugo Sotil, y obviamente a la hinchada también nacional. Claro, todos estamos muy concernados por ello, don Pedro. Muy bien, muchas gracias nuevamente por su visita. Vamos con los anunciantes titulares y regresamos con más.